Me encontraba en una acogedora cafetería ubicada en una esquina. La calefacción del lugar contrastaba con la fría tormenta que azotaba el exterior. Observaba a la gente pasar, cubiertos con paraguas que se agitaban al compás del viento. Algunos corrían apurados por el clima lluvioso, mientras que otros como yo parecían sumidos en sus pensamientos, buscando refugio en algún lugar cálido. Recuerdo que de alguna manera este impresionante panorama urbano me resultaba familiar. Sin embargo, había algo en mi mente que me mermaba mi capacidad de disfrutar el momento. Los pensamientos vagos fluyeron con la suavidad de la lluvia, pero siempre volvían a atraparme en una oscura red de recuerdos que apenas podía discernir. El accidente recorrió mi mente como una sombra fugaz. Las imágenes eran borrosas, como los ecos de un sueño quebrado, pero regresaban en mí en olas. Sentí que la angustia se apoderaba de mí, y aunque no podía presenciar si era el recuerdo del accidente o la melancolía del día lluvioso, en un intento de centrarme dejé una nota sobre la mesa, con la esperanza de que la mesera supiera que estaba listo para hacer un pedido. Observé cómo levantó la vista y vio la pequeña indicación. Su sonrisa fue un pequeño alivio en medio de la nebulosa confusión. Cuando se alejó no pude evitar seguirla con la mirada. El movimiento ligero y ágil de su figura contrastaba con la pesadez que sentía en mi pecho. Los ruidos del café combinados con las gotas de lluvia que caían contra el cristal me llevaron a un estado de contemplación. Era un mundo que parecía seguir girando ajeno a mi tormenta personal. Las gotas se deslizaban lentamente por la ventana, cruzando el vidrio como pequeños viajeros en un interminable camino hacia el suelo. Me preguntaba si aquellos que atravesaban la acera podían sentir mi inquietud o si estaban demasiado absortos en sus propios mundos. La lluvia empañaba la vista, y en esos breves momentos mis pensamientos se dispersaban y volvían a caer en la trampa de recuerdos difusos. Imágenes vagas del accidente se superponían a las imágenes corrientes de la vida cotidiana allá afuera. ¿Cuál era la realidad? La cafetería con su aroma a café refresco y sus conversaciones suaves, o la otra oscura y fragmentada que acechaba en mi mente. Decidí darle la bienvenida a la necesidad de grabar el momento presente, dejar de lado el eco de los fantasmas pasados. La mesera finalmente regresó con un café humeante. La taza que colocó frente a mí era un pequeño refugio ante el bullicio del mundo exterior. Miré hacia ella y nuestras miradas se encontraron solo por un instante, pero en ese breve cruce de ojos pareció recordarme que había vida más allá de mis recuerdos borrosos. Tomé un sorbo de café sintiendo el calor que se deslizaba por mi garganta. La calidez me envolvía y por un momento me permitió olvidar el frío que me acechaba en la penumbra de mi mente. Mientras la lluvia seguía su danza en el exterior, me permití la oportunidad de sumergirme en la cotidianidad, al menos por un momento. Mientras tomaba el café, una chica encantadora entró en la cafetería acompañada de su pareja. Desde el primer momento no pude evitar mirarla. Había algo en ella que capturaba mi atención, un brillo en sus ojos y una sonrisa que iluminaba el lugar. Al fijarme mejor, me di cuenta que era otra camarera del restaurante, llegando para comenzar su turno. Sin darme cuenta, mi mente se había distraído en mis pensamientos oscuros, sumergiéndose en la imagen de ella. Sus movimientos eran fluidos, llenos de energía y alegría. Me encontré observándola mientras se movía por el lugar, atendiendo las mesas con una sonrisa genuina. Había algo reconfortante en su presencia. Justo en ese momento, la mesera original regresó a mi mesa, trayendo la comida que había pedido. Colocó sobre la superficie una hamburguesa humeante y una hermosa malteada de chocolate. El aroma de la comida me envolvió, distrayéndome aún más de la tormenta emocional que llevaba dentro. Miré la hamburguesa con su pan dorado y su carne jugosa, y la malteada con una delicia cremosa adornada con un generoso remate de crema batida. «¿Aquí tienes? Espero que disfrutes», dijo la mesera, sonriendo mientras observaba mi reacción. Asentí agradecido por su amabilidad, aunque mi mente seguía divagando entre la chica que había entrado y la calidez de mi comida. La decoración de la cafetería también contribuía al ambiente acogedor. Luces suaves colgaban del techo y las paredes estaban adornadas con pinturas de paisajes que parecían cobrar vida con la luz tenue.
Tomé un bocado de la hamburguesa y el sabor exquisito me sorprendió. La combinación de sabores y la textura tierna me transportó a un lugar diferente, un, uno lleno de pequeños placeres que había olvidado por un tiempo. De repente también me di cuenta de que la chica que había estado observando estaba en la mesa de al lado, observando y riendo con sus compañeros. Me pregunté si alguna vez había experimentado momentos de confusión o de tristeza. Ofrecía siempre esa luz que ahora me cautivaba. A medida que continuaba con la comida, sentí que la atmósfera de la cafetería se llenaba de risas y conversaciones, algo que resultaba reconfortante. Observé a la gente atrapados en sus propias historias, mientras la lluvia seguía golpeando afuera. Sus rostros reflejaban la cotidianidad de la vida, sugiriendo que incluso en los días grises existían destellos de alegría. Mientras saboreaba la malteada y disfrutaba la comida, un pequeño instante de calma me envolvía. Por un momento el peso de mis recuerdos se desvanecieron entre las delicias simples que ofrecía el lugar. Miré nuevamente hacia la chica de la mesa vecina, preguntándome sobre el destino de cada persona que pasaba por la vida, cómo cada una lidiaba con sus propios tormentos. Allí rodeada de esa calidez, comprendí que tal vez las desconexiones humanas, aunque breves, podían llevar los vacíos que a veces parecían interminables, como esas gotas de lluvia que caían una tras otras, formando a su paso relatos únicos en cada bache de la acera. Rodeada de tanta gente despreocupada en aquel restaurante que solía visitar con mis padres, el sabor de comida y el aroma a café me traían recuerdos cálidos de tiempos más sencillos. Observaba cómo las personas entraban y salían, algunas con sonrisas amplias y otras con una expresión más seria, como si llevaran el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, mi atención se desvió hacia un grupo de personas que permanecían al margen, sentados en una mesa apartada. Inicialmente pensé que tal vez su aspecto descuidado o ligero de olor que los acompañaba había atraído las miradas de desdén, pero a medida que los observaba, algo más inquietante se pintó en mi mente. Era como si fueran almas perdidas, navegando sin rumbo en un mar de incertidumbre, buscando una conexión que parecía esquiva. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intentaba ignorarlos, pero había algo inóptico en ellos, algo que me hacía querer entender su historia. Sin embargo, la experiencia me había enseñado que observarlos de cerca podría tener consecuencias inesperadas. Una vez que esas almas sienten que lo ves, que percibes tu curiosidad, se despiertan en ti una serie de emociones que no deseas explorar. Escuchar sus murmullos era como tratar de entender un idioma olvidado. Sus conversaciones eran ecos borrosos que llegaban a mis oídos, pero nunca lograban captar su atención. A veces sus miradas se cruzaban con las mías y en esos momentos sentía que un lazo que podía ligeramente a algo que no entendía del todo. Era desconcertante y decidí que lo mejor era mantenerme alejado. Mientras seguía observando el lugar, pude ver cómo la mesera sonreía a todos, incapaz de desviar su mirada ni un momento hacia los que estaban marginados. Eran evidentes de que estaban tan acostumbrados de ser ignorados, de que el dolor de su aislamiento no parecía afectarles de la misma manera que a otros. Intenté distraerme y regresar mi atención a la chica que había entrado antes. Su risa y la forma que iluminaba la mesa hacía que todos los demás se desdibujara, pero mis pensamientos volvían una y otra vez hacia esas almas. Mi mente luchaba entre el deseo de comprender su sufrimiento y la necesidad de protegerme a mí mismo. La vida ya había sido lo suficientemente dura y en ocasiones te topabas con la tristeza ajena que parecía arrastrarte a un lugar oscuro y amenazante. Finalmente decidí que ya era hora de volver a la calma. Saqué el teléfono y comencé a revisar algunas cosas, tratando de anclarnos en ese momento de normalidad, evitando cualquier contacto visual con aquellos que estaban eludiendo. Las redes sociales eran un refugio de comparación con la tensión que sentía, un recordatorio de que la vida continuaba más allá de las paredes de este café. A medida que la lluvia seguía cayendo, el sonido de las gotas resbalando contra los cristales me llenaba de una extraña tranquilidad.
La calidez del lugar, rodeado de aromas familiares y sonidos de risas dispersas, me envolvía, y aunque sabía que el mundo exterior estaba lleno de incertidumbre, la evaluación del presente me destacaba aquí y ahora, de manera fugaz pero notable. Sin embargo, en ese mismo momento de tranquilidad me di cuenta de que no todo era lo que parecía. Mientras miraba por la ventana, una figura llamó mi atención de manera inquietante. Había una presencia en el cristal observándome fijamente. Era un rostro que me resultaba extraño, pero también familiar. Otros de la cafetería no parecían notar nada. La vida continuaba su curso, ajena a lo que se desarrollaba a mi alrededor. Era como si existieran múltiples capas en aquel lugar. Vi como algunas entidades entraban y salían, siguiendo a ciertos clientes, pegados a ellos como sombras. La percepción que tenían esas almas perdidas se transformó en algo más amplio. Observé perros y gatos, animales que acompañaban a sus dueños, pero también parecían ser parte de este otro reino, uno donde esos seres acompañaban a sus amos sin que nadie se diera cuenta. En un rincón de la sala noté que una figura se mantenía cerca a un niño pequeño. Era una criatura oscura, tal vez un espíritu, pero a su lado había una mamá que lo cuidaba. Aquella imagen me resultó curiosa y conmovedora, y al mismo tiempo la madre, inmersa en su propio mundo, protectora e inocente de lo que ocurría a su alrededor, parecía compartir un vínculo profundo con su hijo, incluso en presencia de esa entidad. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por entender lo que estaba pasando. ¿Por qué solo yo podía ver estas entidades? Sentí que me asomaba a un abismo de muchos elegí de ignorar. A medida que la actividad se desataba a mi alrededor, la café se transformó en un lugar de conexión ocultas, un cruce de caminos donde las realidades se entrelazaban y se confundían. La chica de la mesera vecina reía, pero su risa me pareció distante mientras me perdía en mis propios pensamientos. El rostro que había visto al principio continuaba observándome, y algo en su mirada me parecía suplicante, como si estuviera pidiendo ayuda o algo de entendimiento. Apreté los puños sobre la mesa, sintiendo la superficie fría bajo mis manos. No sabía cómo reaccionar o a dónde dirigir mis pensamientos. La cacofonía de los murmullos y el sonido que sentía como un telón de fondo a una sinfonía de alaridos mudos donde la empatía y el dolor se manifiestan de formas que nadie más parecía acertar a ver. Mis instintos luchaban por mantenerme ajenos a aquellas miradas. Los perros y gatos se movían despreocupadamente entre la gente, mientras los espíritus los seguían directamente. En mi mente un eco de preguntas resonaba. ¿Qué querían de mí? ¿Acaso estaban tratando de comunicar algo que habían sido olvidados por todos? Tomó un sorbo de mi café, buscando momentos de calma entre la tormenta interna. Mientras lo hacía, los recuerdos del accidente llegaron de nuevo a mi mente, caprichosos y tentadores. Quería avanzar, pero al mismo tiempo me sentía atrapado entre las sombras de la incomprensión y el anhelo de la claridad. En medio de todo ello, algo en mi interior se agitaba mientras observaba cómo esas entidades seguían su propio ciclo, dando paso a la idea de que tal vez las almas perdidas y lazos invisibles que nos rodeaban estaban más entrelazados de lo que pensaba. Y así, mientras el mundo desde mi ventana chisporroteaba con luces y sombras, supe que la historia que se desarrollaba ante mí de alguna manera también reclamaba un lugar en mi narrativa.